Yo siempre me he hecho esa pregunta de cuál es la diferencia entre un nutricionista y un nutrólogo. Porque sencillamente a veces uno incluso cuando va a un gimnasio o va a una primera cita con un médico, que es el que se supone uno asiste para que te dé las indicaciones para que tú controles bien sea el peso para aumentar o bajar. Ambos son muy importantes porque en realidad cada uno dentro de lo que es su profesión tiene las características, tiene las recomendaciones, tiene las cualidades de decir cuáles son las cosas que se supone uno debe hacer en el momento de asistir a ellos por una consulta, porque de pronto trabaja en un gym, porque me ha tocado cuando en un gimnasio de pronto llega el nutricionista, te da cierto tipo de alimentos que son los que debes consumir de acuerdo al ejercicio que debes realizar. Pero en definitiva nosotros tenemos un nutrólogo bien interesante, que es la doctora Ángela, que es la que realmente va a responder lo que es la parte científica de cuáles son esas diferencias. Yo como usuario, como paciente, cuando voy a algún tipo de consulta, siempre lo pregunto, ¿tú eres nutricionista o eres nutrólogo? Porque sí existen diferencias. El nutrólogo realmente es un médico cirujano o un médico internista que hizo una especialización en nutrición, y el nutricionista en general se gradúa solo en esa especialización. Yo considero, por mi experiencia cuando he ido a un médico, de que no se puede hacer nada simplemente pensando. O sea, cuando te mandan a hacer, por ejemplo, una dieta y te dicen, cómete esto o aquello, o tú vas a alguna receta que te dio una amiga, o alguien te da un comentario con relación a, mira, esto es buenísimo para adelgazar. En definitiva, llevarlo a una parte médica tiene que ver con que el médico sabe lo que está haciendo, te hace una evaluación precisamente para saber cuál es el tipo de régimen o dieta que te tienen que poner, te dicen cuáles son o te preguntas sobre tus antecedentes en cuanto a enfermedades tanto de familiares como directas, y te hace precisamente todo un esquema de cómo te sientes, qué consumes de alimentos, cuánto pesas, cuáles son tus hábitos alimenticios. Hay una cantidad de factores que solo el médico lo sabe. Una evaluación médico-nutricional, como su nombre lo dice, debe estar realizada por un médico. Generalmente son médicos con maestrías o especialidades en nutrición clínica. Por ende, debemos siempre en la primera consulta médico-nutricional se debe llenar una historia clínica donde se van a abarcar desde los datos personales del paciente hasta el motivo de la consulta, que sería por qué está acudiendo a tu consulta médica, bien sea puede ser desde una delgadez o porque está ganando peso de manera progresiva, bien pudiera ser porque tiene alguna patología de base, y en esa misma historia médico-nutricional debemos indagar también cuáles son las enfermedades actuales que presenta ese paciente, bien pudiera ser porque es diabético o porque tiene hipertensión arterial o porque tiene dislipidemia, que son los niveles aumentados de triglicéridos y colesterol en sangre, y todo esto se puede controlar con una adecuada nutrición. También en esta historia o en esta evaluación médico-nutricional se debe contemplar lo que son los antecedentes familiares, porque pudieran haber antecedentes también de personas que tienen familiares, abuelos, padres diabéticos o hipertensos. También cuáles son los hábitos pues, de esta paciente que te viene a consulta, porque bueno, podemos indagar si hay alguna actividad física, si realiza algún tipo de deporte o de actividad física, si tiene hábitos como el tabaquismo, cuál es la ingesta, por ejemplo, de gaseosas o de café al día, inclusive la ingesta de alcohol. Todo esto se debe englobar y la historia nutricional debe ser bien completa. En lo personal, a mí me llevó a ir al nutrólogo. La decisión la tomé precisamente porque oigo a todo el mundo diciendo qué cosas debo hacer o qué recomendaciones debo tomar para adelgazar, mi caso personal. O de pronto voy a otra persona o voy a hacerme algún tipo de masaje, porque me ha tocado ir a hacerme masaje, y hay alguien que siempre te da una recomendación, mira, tómate esto, come aquello, haz esto que me le funcionó a mi tía, haz esto que le funcionó a mi amiga, y es buenísimo. Entonces uno tiene como ciertas confusiones, y definitivamente hay expertos, y si un nutrólogo es quien debe realmente decidir cuál es lo más recomendable o qué es lo más recomendable que debes comer de forma sana
y de forma evaluando, por supuesto, cada una de esas cosas que uno va a hacer para poder tener mejor salud. Entonces, en definitiva, esto me llevó a un nutrólogo y en definitiva todos deberíamos ir a un especialista para que nos hagan las recomendaciones pertinentes, para que lo que vayamos a hacer lo hagamos en función de tener más salud. Importantísimo no solamente tomar el peso como referencia, también debemos tener en cuenta la cintura, ¿ok? Y hay cifras que debemos tener presentes. En una mujer la cintura no debería pasar de 80 centímetros y en los hombres no más de 90 centímetros. Mientras más centímetros haya en la cintura, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es sumamente importante hacer una evaluación completa, integral, desde si hay alguna patología de base en el paciente que me está produciendo ese aumento de peso o esa delgadez extrema, hasta averiguar si hay alguna enfermedad de base, ¿ok? Diabetes, hipertensión, dislipidemias y por supuesto una adecuada evaluación tanto antropométrica como alimenticia. Se hace un recordatorio de 24 horas que es verificar qué es lo que la persona está consumiendo durante todo el día y una frecuencia de consumo que sería lo que el paciente consume generalmente durante un mes. Entonces, de esta manera podemos observar si consume vegetales, cuál es la ingesta de lácteos, si consume proteínas, si hay ingesta de grasas, por ejemplo, saturadas o inclusive lo que son las frutas y los vegetales. Entonces, haciendo una evaluación integral, podemos tener idea de cómo se encuentran nuestros pacientes, hacer un diagnóstico nutricional y basándonos en esto, hacemos los planes de alimentación adecuados a cada persona. Por eso las dietas o los planes alimentarios no son generalizados, siempre deben ser individualizados porque los requerimientos tanto calóricos como proteicos son distintos, bien sea por sexo, por edad o por patología o inclusive por actividad física que la persona realice. Mira, yo creo que desde que nacemos tenemos que tener conciencia, las madres cuando tienen los bebés, cuando se es niño, cuando se es adolescente, cuando se llega a la etapa adulta, debemos tener conciencia de lo que consumimos, de lo que comemos y para qué lo estamos haciendo. Si bien es cierto que la genética ayuda mucho, porque hay personas que son muy delgadas y tú oyes decir, wow, come muchísimo y nunca engorda. O hay personas que definitivamente por metabolismo lento en cierta edad comen poco y se mantienen en un peso o engordan. Siento que cada una de esas condiciones te lleva a tomar la decisión de ir al nutrólogo. ¿Okay? El nutrólogo definitivamente va a depender de tu condición física, va a depender de lo que tú quieras hacer con tu organismo en un momento determinado, bien sea aumentar o disminuir de peso, porque no necesariamente tiene que ser para disminuir. Hay personas, como dije antes, que de pronto o están mal alimentados o el tipo de alimentos que consumen no tienen las suficientes proteínas, por ejemplo, y a veces uno por desconocimiento tampoco sabe, simplemente por hábitos, qué es lo que debe comer o no en ciertas circunstancias. Así que yo creo que esa es la decisión que hay que tomar. Cuando uno realmente tiene conciencia de que lo necesita, debe ir al nutrólogo. Los niños pequeños son chequeados siempre por los pediatras. Muchas veces los mismos pediatras refieren a los niños porque están bien sea ganando peso o porque ven que los niños están bajos de talla, bajos de peso, y entonces ahí los nutrólogos intervenimos con adecuados planes alimentarios, inclusive dando indicaciones a las madres de cómo deben hacer las preparaciones alimentarias en estos niños para que vayan entonces adecuando la alimentación a la salud de los niños. Los adolescentes fundamentales porque en la adolescencia se ganan muchos hábitos que de pronto no son los correctos o los adecuados. Bien es sabido que empezamos a probar lo que es comida chatarra, nos gusta de pronto salir con los amigos y comemos comidas que son rápidas, muchas veces ricas en azúcares, ricas en grasas saturadas, que no nos aportan ningún beneficio. Entonces hay que enseñar también a los adolescentes cómo deben comer y cómo deben negociar con estos alimentos que a todos les gusta. En las personas adultas, bien sea porque quieran ganar peso o porque quieran perder peso o simplemente, vuelvo y repito, porque quieren aprender a comer para mantener una vida más saludable. En las personas ancianas porque muchas veces ya se presentan patologías tales como las diabetes, la hipertensión, el aumento de triglicéridos y colesterol, bien sea una hiperuricemia que es aumento de ácido úrico, inclusive hasta en casos de osteoporosis, de cálculos renales. Todo esto lo podemos manejar a través de dietas adecuadas.